Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor, justo para iniciar el tema de esta mañana, los cólicos. Para esto estaremos recibiendo la compañía de la doctora Gianna Blanco, quien es gastroenteróloga y hepatóloga, y estará, por supuesto, dándonos todas las informaciones del lugar en cuanto a este padecimiento. Bienvenida, doctora. Gracias, Madeline. Muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que pudo aceptar y está hoy con nosotros en esta mañana. Sí. Doctora, vamos a entrar en materia de inmediato, a definir primero qué son los cólicos y cómo lo diferenciamos de otro tipo de dolor que la gente también suele llamarlo igual, aunque no lo sea. Sí, los cólicos son dolor abdominal, que muchas veces vienen en oleada, que se mueven y que pueden estar relacionadas a patologías de algunos órganos internos, como la vesícula, los riñones, el útero. Es decir, que puede ser un síntoma de un padecimiento que no necesariamente se queda en ese dolor de cólico. De los intestinos, del intestino grueso. Todo va a depender, entonces, me imagino, del contexto. Ok, de cuál es el órgano que está afectado. Exacto. Bien, hay uno de los cólicos que, porque son diferentes tipos según el órgano que lo produzca, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, uno de los más comunes es el cólico de los bebés, por empezar por este tema, que tan desesperante es para las madres cuando ven al niño llorando y no sabe qué sucede ahí. Sí. ¿Por qué se da con tanta frecuencia y qué suele provocarlos? Sí, los bebés producen muchos gases y a veces la forma en que las madres lo alimentan no es quizás la más adecuada. A veces la mamá le da la leche de continuo y no toma un momentico, hasta, por ejemplo, que se beban la mitad del biberón, te lo pones en el hombro, cuando expulse gas, entonces tú continúas alimentándolos. ¿Para qué? Para que salga el gas y pueda entrar el alimento. Entonces, a veces ese mal manejo del bebé hace que tú le des la leche continua, correcta, y después empiecen los retortijones. O sea, es muy importante hacer una pausa durante el proceso de alimentación, sacarle los gases, ponérselo aquí en el hombro, darle palmaditas en la espalda y volver a continuar con la alimentación. Eso ayuda. Otra causa de los cólicos en los bebés es el estreñimiento. Muchas veces los bebés se estreñen, no pueden evacuar y como no saben expresarlo, pues empiezan llora. Eso es tan simple como darle un masajito en el vientre, quizás darle un poquito de agua, porque a veces la madre nada más le da leche y el bebé necesita para evacuar adecuadamente un poquito de agua. Y quizás ponerle las piernitas hacia arriba, hacerle ejercicio que le compriman el abdomen para que puedan expulsar y defecar mejor. Bien, entonces, ¿cómo una madre puede ir identificando que son esos cólicos a causa de lo que usted ya nos ha mencionado? Bueno, los gases o el estreñimiento. Primero, aprendiendo a, cuando esté con su pediatra, preguntarle la forma correcta de alimentar su bebé. Y leyendo también, instruyéndose en internet de documentos y de otras madres que tienen ya más experiencia. Yo pienso que es la forma correcta de saber qué pasa. ¿Por qué? Porque también puede ser una situación importante. Si un bebé tiene cólico, no duerme la noche entera, usted lo ve sudoroso, tiene que acudir a la emergencia o acudir a su pediatra. Y también me imagino que influye mucho el uno aprender a observar y a conocer a su bebé. Porque va dando señales cuando uno nota que hay comportamientos diferentes a lo habitual, por ejemplo, cuando uno le está dando la leche, o si tiene un par de días. Si está intranquilo, si está molesto, si no duerme, si el dolor se prolonga demasiado, no se descuide. Para eso los pediatras toman la llamada o usted lo lleva a emergencia para que lo valoren. Bien, pasando entonces a otro tipo de cólico, está el cólico premenstrual. Ese, Dios mío, es uno también muy común y que las mujeres lo sufren y lo lloran. Sí, el cólico premenstrual es por contracción del útero durante el proceso de evacuación de la menstruación o de la sangre menstrual. Es muy frecuente, sucede más cuando hay endometriosis, que es una patología donde el contenido del endometrio sale de la cavidad uterina, está localizado en otras partes del abdomen y si la señora va a tener la menstruación, entonces duele con más intensidad. ¿Y hay alguna manera de prevenir ese dolor, ese cólico premenstrual? Bueno, generalmente las personas que lo padecen, eso casi no tiene solución. Generalmente los ginecólogos le indican pastillas como antiinflamatorias, como el Ponsan, que es ácido mefenámico, es muy frecuente, u otro calmante. Bien, entonces ya yéndonos a... Pero, por ejemplo, cuando las mujeres tienen una vida saludable, una alimentación saludable, hacen un poco de ejercicio físico,
muchas cosas mucha mejoran. agua también, Toma la mucha hidratación agua. es buena. Exacto. Esos dolores también van disminuyendo un poco. Sí, sí. ¿Cuáles son los otros cólicos que también son muy comunes? Bueno, el cólico de los riñones, que se llama cólico nefrítico. Sabemos que los riñones están localizados en la parte alta, aquí de la espalda, la región lumbar. Entonces, un cólico que empieza en la región lumbar y se puede irradiar hacia abajo. Y es un cólico muy fuerte que obliga a la persona a doblarse. Bien. El cólico de la vesícula, o sea, cuando la persona tiene la vesícula inflamada, le puede doler el lado derecho del abdomen arriba, irradiarse a la espalda, pero también irradiarse hacia el hombro. Ahí en pantalla estamos viendo una imagen de algunos de los órganos. ¿Todos ellos pueden producir de alguna manera u otra cólicos? Sí. Entonces los gastroenterólogos dividimos el abdomen en 4 cuadrantes. El cuadrante superior derecho, que ustedes ven el hígado, la vesícula. El cuadrante inferior derecho, que ven el apéndice. Sabemos que una apendicitis puede producir un dolor muy fuerte. El izquierdo, vemos que ahí está el estómago, también está el vaso. Tenemos el cuadrante inferior izquierdo, que está el sigmoide. Entonces, en cualquiera de esos cuadrantes puede haber una patología que induzca dolor abdominal. Que el dolor abdominal puede estar localizado, o sea, que usted sienta dolor en epigastrio, viene siendo dolor del estómago o del páncreas. En el lado derecho, la vesícula es lo más frecuente. El colon también duele y pueden haber múltiples causas por lo que esos órganos puedan doler. ¿Qué tiempo tiene que estar ese dolor de manera frecuente para que uno diga es un cólico o es un espasmo o cualquier otra situación? Bueno, es importante saber delimitar cuando la situación es muy seria, que tiene que ir a la emergencia, que puede terminar en una cirugía, o cuando es una situación benigna. Sí. Entonces es importante que la persona observe todo lo relacionado con el dolor, o sea, si le ocasiona vómitos, si los vómitos tienen sangre, si los vómitos tienen materia fecal, ya eso es una obstrucción intestinal, en un caso severo. Si no puede expulsar gases, si tú no te puedes tirar viento y eso, puede ser una obstrucción. El dolor del apéndice a veces empieza en epigastrio y después se va a la fosa ilíaca derecha, pero se acompaña de una fiebrecita, de falta de apetito, de malestar general. Qué bueno que usted mencione esa parte, porque hay muchas personas que de repente, no sé por qué es tan frecuente ese dolorcito ahí, y será el apéndice, de inmediato se asustan, pero entonces no hay mucha información de cómo uno identifica cuándo es un dolor de apendicitis o es algo benigno. Siempre el especialista va a ayudar en todos esos casos, pero, por ejemplo, recordemos que también en esa fosa ilíaca derecha está el ovario derecho, y son muchas las mujeres que tienen ovarios poliquísticos, que tienen quistes en los ovarios, que le puede doler el ovario cuando el folículo se rompe en el periodo intermenstrual. O sea, que pueden haber muchas múltiples causas del dolor en el lado derecho. Entonces, a veces las personas sufren de estreñimiento, no se cuidan, duran 3, 4, 5 días sin evacuar y también le puede doler ese lado derecho y otra parte del colon. Bien, ya ahí usted mencionó cuáles son los cólicos más frecuentes, pero ¿cuáles son esos casos menos comunes, pero que igual se ven en su consultorio de esos cólicos? Bueno, por ejemplo, los pacientes con síndrome de intestino irritable, que son personas que pueden cursar con estreñimiento o con diarrea, se ponen nerviosas y sus nervios donde la atacan es en la vía digestiva. Entonces, voy al baño, le da un cólico y le da diarrea. O sencillamente pasan 2 y 3 días estreñidos y también le duele para ir a defecar. Eso también es uno de los... Síndrome de intestino irritable es una de las patologías más frecuentes que ocasiona en el adulto dolor abdominal. Bien, al inicio usted nos mencionaba también que algunos de esos cólicos desencadenan en otras enfermedades. Sí. ¿Cuáles serían esas y cómo nosotros estar alerta al respecto? Sí, por ejemplo, hay que conocer, el médico busca la historia clínica del paciente, sus antecedentes, el examen físico. Por ejemplo, las personas que beben antiinflamatorio, aspirina, o beben diclofenac con frecuencia, pues le puede doler el estómago. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios irritan el estómago. Entonces hay personas que se malcuidan, que no se cuidan y tienen un estreñimiento crónico, pues le puede doler el colon. Hay casos severísimos, pero el médico con la historia clínica, por ejemplo, las personas que han tenido múltiples cirugías abdominales, pueden hacer lo que se llama adherencia, y hay síndrome adherencial, que es que donde se cicatriza por dentro, se ala el intestino, se distiende y entonces produce dolor. Puede estar ubicada una adherencia en cualquier parte del abdomen, pero es algo muy molesto y muy mórbido, es decir, que le produce mucha situación de enfermedad al paciente. Wow, suena la verdad muy... El abdomen es una caja de Pandora,
y los médicos a veces tenemos que enfocar bien qué ha pasado, qué está pasando, qué puede pasar, porque puede ser una situación muy simple, sí, pero una situación que se ponga muy compleja y que necesite en un momento un abordaje quirúrgico, que si se retrasa puede caer en complicaciones, como es la peritonitis. Por ejemplo, una inflamación de la vesícula, tú tienes un dolorcito del lado derecho, te come grasa y te da el dolor y tú no le das importancia. Cuando ya te hace una sonografía, va al médico, va al gastroenterólogo, te explican lo que hay, pero si eso tú te descuidas, se te puede complicar mucho más allá. Sí, que es algo que uno suele hacer mucho, no sé en qué va eso, pero uno suele descuidarse con esas alertas que el cuerpo va dándole a uno. Ah, no, es un dolorcito, pero se me pasa, no, ya yo creo que el problema está solucionado, y no es así. Y de igual modo, a veces uno empieza a ir al médico, te dan el primer tratamiento, sí, lo completas y no le das seguimiento a la situación que luego sí, puede volver a surgir y agravarse. Pero gracias a Dios, en el momento actual hay tantos estudios que te pueden dar luz en lo que está pasando ahí dentro. Por ejemplo, una sonografía te dice hay piedra en los riñones, hay piedra en la vesícula. Una tomografía te visualiza y te evidencia todo de una manera bastante fidedigna para que el médico tome decisiones, también una resonancia magnética. O sea que en el momento actual tenemos muchas formas de hacer buenos diagnósticos. Sí, y sobre todo identificar de dónde viene en sí la causa del problema o del cólico, porque en unos minutos atrás usted mencionaba que algunos dolores se reflejan en un lado y no necesariamente es porque el problema está allí donde está surgiendo el dolor. Es real. También la gastroscopía y la colonoscopía son métodos diagnósticos que arrojan mucha luz en cuanto a lo que está pasando ahí dentro. Y es importante saber que el dolor en las personas envejecientes es diferente a en las personas jóvenes. O sea, una persona de 70 años y más puede tener un dolor muy serio y decir, ay, no, es una molestia ligera, me duele un poquito ese lado. Tuve la vivencia de mi abuela paterna, que estaba hospitalizada, vivía en Santiago, yo fui a visitarla. No, que yo cuando me acuesto del lado derecho me duele ahí. Yo dije, no, vamos a hacer una sonografía, le dije a los colegas. Cuando le hicimos la sonografía, era un caso severo de colecistitis. Wow. Gracias a Dios se resolvió, se tomó la conducta. Pero los envejecientes y las personas viejas te hacen dolores que son comprometedores de la vida y que gravísimo y como si nada. O sea que hay que poner mayor atención ahí. En las personas mayores. También los divertículos dan con frecuencia mucho dolor, sobre todo en fosa ilíaca. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son saculaciones, o sea, saquitos que se ocurren por debilidad de la pared intestinal. Entonces, ahí se acumula materia fecal. Esa materia fecal los inflama y pueden dar dolor cuando están inflamados, pero también se pueden perforar. Por eso es importante hacer la colonoscopía a las personas y saber que tienen esta patología. Un estudio al que mucha gente le tiene temor. Sí, le tiene temor porque a veces se complica la colonoscopía, pero en manos experimentadas no tiene por qué suceder ninguna situación desagradable. Bien, hay otros estudios ahí también, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Primero le quiero presentar, doctora, la encuesta que hicimos esta semana para ver qué tanto conocimiento tiene la gente acerca de el tema que estamos tratando esta mañana acerca de los cólicos. Veamos. Cuando uno consume algún alimento que es dañino o que a nuestro estómago es difícil de procesar. Comer en la calle, eso está complicado ahora mismo. Uno no puede estar comiendo en fritura, esos jugos que venden en la calle, todo eso aplica. El agua potable y también los comestibles que venden de ambulantes en la calle. El agua, o puede ser cualquier cosa que usted se ha comido y le haya caído mal. No sé. Ese aceite pasado de 4 o 6 días. Los alimentos mal elaborados o la poca higiene, eso puede provocar cólicos y también puede traer ameba. Bueno, yo no sé cómo evitarlo, mijo, imagínate. Cualquier vaina que tú comas y te haga daño, ¿tú me entiendes? Me descuido de comer y al otro día amanezco con ese cólico. Pero la procedencia del cólico no se sabe más o menos cómo viene. Los gases de no comer, de desayunar tarde. El desayuno es una medicina muy buena, aunque la gente no lo crea, pero el desayuno hace mucha falta porque el cuerpo se llena de gases. Cuando uno se pasa de grasa, a lo mejor le puede producir ese dolor.
el desayuno es una medicina bien buena, doctora. Yo creo que sí, yo quiero un poquito de agua. Ah, ok, ¿le podemos conseguir un poquito de agua a la doctora? Bueno, ahí estuvimos viendo la opinión de algunos de los encuestados de esta semana y algunos factores en común tenían ellos. Por un lado, decían que la alimentación influye. Otros decían que la falta de alimentación, que también influye en esos cólicos, que produce gases, que es un factor que es desencadenante en los niños. Pero vamos a comentar un poquito de esto luego de esta pausa. Volvemos en breve aquí Con el Consumidor.